¿Qué tal, chicos? El día de hoy seguimos con nuestras actividades diarias de Aprendo en casa. Para el día de hoy, nuestra actividad es leemos para informarnos. ¿Recuerda lo que estábamos haciendo el día de ayer? En donde analizaste un caso que te permitió comprender la importancia del manejo y acceso a fuentes de información para cuidar tu salud y la de tu familia. Desde hace algunos meses ya vemos cómo en todo el mundo se toman distintas medidas para hacer frente al coronavirus. Para ello, las y los expertos tienen que buscar información diversa sobre el tema, enseñar a los demás las maneras de prevenirlo y, por supuesto, encontrar la cura y crear la vacuna contra esta enfermedad. Todos los días vamos escuchando o vemos más información sobre esta enfermedad. A veces llega a nosotros de manera oral o otras veces a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos o internet. Es tanta la información que circula sobre cómo prevenir y tratar el COVID-19 que muchas veces nos preguntamos si esta información que recibimos será confiable. Por ese motivo, hoy tendrás la oportunidad de leer diversos textos informativos de algunas fuentes de Internet y periódicos para valorar su veracidad. Recordemos que para que un texto sea confiable debemos revisar las fuentes. Por ello, nuestra meta de hoy es identificar la calidad de la información de los textos, ya sea de redes sociales, textos científicos, de páginas web o repositorios, por las fuentes que los representan, ¿no? Entonces, para nosotros saber si esa información que estamos leyendo, que hemos escuchado, tenemos que saber cuál es su fuente. Muy bien, chicos. Entonces, empecemos. Para iniciar la actividad, te vamos a invitar a leer el texto que tiene como título Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID. Primero, revisa el título, vuélvelo a leer y haz una predicción partiendo de él. Después vas a leer párrafo por párrafo según el tipo de texto. Si son muy largos, puedes leerlo párrafo por párrafo y sacar ideas principales. También puedes hacer sumillados. ¿Qué significa? Realizar anotaciones al margen del texto con las ideas principales de cada párrafo. Para ello puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué nos dice el párrafo? También puedes parafrasear, que es explicar con tus propias palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo o lo que alguien dijo. Y opinar sobre el contenido del texto. ¿Será un texto confiable o no? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué ves en el texto para que sea confiable? Estas son algunas recomendaciones para que puedas comprender mejor el siguiente texto. Este es el texto que tiene como título Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. ¿Qué es lo que nos llamará más la atención en este texto, en esta ficha? Muy bien el título, ¿no? Que ya sabemos de qué va a tratar. ¿Y será una fuente confiable? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cuál será su fuente? Muy bien, su fuente es el Instituto Nacional de Salud, lo que es el Ministerio de Salud. Ah, entonces lo que me van a decir, lo que voy a leer, ¿va a ser confiable, sí o no? Muy bien, será confiable, ¿no? Acá tenemos la fecha, por ejemplo, acá dice, especialistas del Instituto Nacional de Salud, María del Carmen Gastañaga, afirma que muchos remedios caseros son buenos para la salud, pero ninguno previene o cura esta enfermedad. Ah, entonces eso nos quiere decir, como dice ahí, muy claro, ¿no? Hay remedios caseros que podemos encontrar y que nos pueden ayudar a nuestra salud, pero ninguno de ellos va a curar o prevenir la enfermedad. ¿Cuál enfermedad, chicos? Muy bien, del COVID-19.
Y como dice acá, si bien el uso de productos naturales puede aportar efectos reconfortantes al organismo, no hay evidencia científica actual que confirme que utilizarlo de una u otra forma reduzca el riesgo del contagio del COVID-19, mejore los síntomas y menos aún que pueda curarlo cuando se presente. Muy bien, chicos. Ustedes van a terminar de leerlo para que puedan comprenderlo mucho mejor. Y ya saben, si ustedes no pueden entenderlo muy bien, léanlo por párrafos y saquen ideas importantes. Ahora, este es otro texto. Miren, a ver, tiene como título Ratón, recetas caseras para la cura del COVID-19. Ah, acá vemos algunos ingredientes, cómo se prepara, ¿no? Dice, les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar que contrajo el COVID-19 y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todas y todos. Ah, nos están dando como una infusión, algo para preparar, ¿verdad? Un jugo. ¿Qué podrá ser? Y acá tenemos la preparación. Nos dice que es barato. ¿Y cuál será su fuente, chicos? ¿Ustedes observan por algún lado su fuente? Por acá dice fotos, sitio web de salud y bienestar, medicina natural alternativa. A ver, quizás ustedes al leerlo y comprenderlo mejor van a ver si este texto es confiable o no. Si su fuente, ¿no? Si la fuente es confiable o no. Muy bien, chicos. Ahora te voy a mostrar algunas características generales de un texto confiable. ¿Cómo sé que un texto es confiable? Para ello, mira las siguientes características. Por ejemplo, la autoría. Esta es una característica. ¿Y qué será la autoría? Es cuando nombra al autor del contenido del texto, muestra su ocupación, años de experiencia, educación y si es especialista en el tema. Además, ten en cuenta que la fuente es más confiable cuando la autoría proviene de instituciones u organismos públicos o privados, ya sean nacionales o internacionales, así como de fuentes académicas reconocidas. Ah, muy bien. ¿Qué otra característica tiene? El propósito. Acá, ¿a qué hará referencia el propósito? Es conocer el motivo detrás de la creación del texto. Puede ayudarnos a juzgar su contenido. Para definir el propósito de un texto, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué escribió el autor este texto? ¿Lo hizo para proporcionar información general sobre un tema? ¿Me quiere convencer de algo en especial? ¿No? ¿Con qué propósito se escribirán los textos o la información que se quiere dar acerca de un tema? También otra característica es que sea objetiva. Es necesario que la información se presente de manera objetiva. Los autores deben ser especialistas en el tema. Además, se debe incluir información que pueda ser comprobada, evitando las opiniones sin fundamentos. Eso me quiere decir que no, esa parte de acá, opiniones sin fundamentos, que yo no puedo hablar o decir algo sin tener un fundamento, sin haber investigado antes, ¿no? Porque estaría propagando o divulgando información falsa. ¿Qué otra característica más tiene? La precisión. La información que se brinda debe estar bien escrita y claramente presentada. Además, las ideas deben estar bien definidas. Por ejemplo, si se entrega alguna cifra, es necesario revisar que se encuentren las fuentes bibliográficas que la respalden. Y si se presentan opiniones personales, estas deben ser bien fundamentadas. Por ejemplo, en algunos textos o en alguna información que tenemos o que hemos leído, podemos encontrar como gráficos, ¿no? Imágenes donde nos dan ciertos números, ciertos porcentajes. Y esos porcentajes o números que encontramos tienen que también tener sus propias fuentes, ¿no? Las cuales ya se han hecho anteriormente, se han hecho un estudio, una investigación para poder llegar a estos resultados. ¿Qué otra característica? Tenemos la actualización. La actualización de la información debe ser constante.
no necesariamente diaria ni semanal. Eso dependerá del autor y sus editores. A veces se coloca la fecha de actualización o se observan temas nuevos que revelan movimientos en la web. Como sabemos, siempre a raíz de todos los años se va conociendo, ¿no?, nuevas cosas y por ello se va actualizando también la información y en algunos textos que hemos podido leer hay fechas, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, tienes que tener en cuenta las fuentes bibliográficas. Eso es lo que ahora más nos hemos evocado nosotros, ¿no? Pero ahora ya conocemos algunas características más. Por ejemplo, las fuentes bibliográficas. Un autor siempre expone sus fuentes bibliográficas. Cada uno es libre de publicar lo que quiera. Pero no podemos creer que todo lo que dice es verdad, ¿no? Para ello tenemos que estar siempre fijándonos en qué fuente o qué fuente nos está dando dicha información. Muy bien, chicos. Ahora ya hemos conocido 6 características generales de un texto confiable. Ahora vas a responder en tu cuaderno. El texto 1, Remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades, ¿es confiable? ¿Por qué lo crees? El texto 2, Recetas caseras para la cura del COVID-19, ¿cuál será la idea principal? ¿Te parece un texto confiable? ¿Por qué? Este texto 2 creo que nos hace recordar un poco al tema anterior, ¿no? Donde revisamos un caso del papá de Julia que encontró una receta en internet, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, lo que hemos leído sobre los textos confiables nos están exponiendo o nos están informando acerca de un contenido, ¿verdad? Acerca de un tema. El día de hoy también vamos a conocer un poco más sobre los textos expositivos. ¿Y cuáles son esos textos expositivos? Por ejemplo, tenemos los divulgativos. ¿Y cuáles son los divulgativos? Generalmente aparecen en la prensa o en comunicados y son de gran interés social. Tienen un lenguaje sencillo porque están escritos para toda una colectividad. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos, las enciclopedias y algunos artículos periodísticos. Entonces los textos divulgativos son de interés social, ¿no? Para todos. Y unos ejemplos, como muy bien nos dice ahí, que pueden ser los textos escolares, ¿no? Artículos periodísticos, algunos folletos o enciclopedias. Y miren, tienen un lenguaje sencillo para poder entenderlo todos. Otro tipo, también tenemos a los especializados, que son aquellos que aparecen en revistas especializadas o sitios web dirigidos a un determinado público. Poseen un lenguaje técnico y dirigido a determinado grupo de especialistas como médicos, abogados, economistas, ingenieros, entre otros. Por ejemplo, las monografías, las tesis y los artículos científicos especializados. Por ejemplo, si tú eres un doctor, vas a leer artículos especializados en medicina, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en los textos expositivos tenemos dos, que son los divulgativos y los especializados, ¿no? Los divulgativos son aquellos de interés social y los especializados son para un cierto público, ¿no? El cual también el lenguaje es un poco técnico y en los divulgativos es más sencillo. Muy bien, chicos. Seguimos. Realiza una primera lectura del siguiente texto y subraya aquellas ideas que se relacionan con las características de los textos expositivos que hemos leído y otros datos que sean nuevos para ti. Ahora, con la información que ya hemos leído y ya sabemos, vamos a leer este texto que tiene como título ¿qué es la OMS? Este texto lo vas a leer, lo vas a entender, lo vas a comprender para que puedas mejorar y conocer más acerca de los textos confiables. Acá también tenemos la siguiente parte del texto.
Y como vemos, nos están hablando sobre el COVID-19. ¿Será un texto confiable? ¿Cómo lo sé? ¿Qué he visto en el texto para saber que es confiable? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué características hemos encontrado en este texto que hemos leído? Al terminar de leer el texto, vas a ubicar las características. Por ejemplo, ¿qué tipo de texto es? Muy bien. Es un texto expositivo. Me está exponiendo un tema, ¿no? Acerca de lo que es la OMS y qué información se está brindando. Y como dice ahí, teníamos que reconocer si los textos expositivos, en este caso los divulgativos y especializados, ¿no? Entonces, tiene dos partes. Esta primera parte, ¿qué tipo de texto expositivo será? Muy bien. La primera parte, sobre la OMS y sus funciones, presenta información con un lenguaje sencillo porque está dirigida a estudiantes. Esta parte es divulgativa. Al momento de tú haber leído, te habrás dado cuenta que has podido entender mucho mejor esta primera parte. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje sencillo y es de interés social. O sea, todos nos interesa saber, ¿no?, sobre la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta parte es divulgativa. Y esta segunda parte, que tiene un lenguaje más técnico, ¿qué tipo de texto positivo será? Muy bien. La segunda parte, sobre las recomendaciones de la OEPS al gremio de periodistas acerca de cómo comunicar a la población sobre el COVID-19, posee un lenguaje especializado. Esta parte es más especializada. Entonces, este texto expositivo tiene dos partes, la divulgativa y la especializada. Muy bien, chicos. Ahora, después de leer el texto, ¿qué es la OMS? Toma en cuenta la información proporcionada sobre los textos expositivos y las características generales de los textos confiables y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Para qué fue escrito el texto? Menciona dos ideas importantes que hayas obtenido del texto. 4. Menciona con tus palabras las recomendaciones de la OPM a los periodistas. No voy a copiarlo tal cual, tengo que decirlo con mis propias palabras. 5. ¿Cómo se relacionan las recomendaciones de la OPM con los textos expositivos? Y 6. ¿Este texto es confiable o no? ¿Por qué? Creo que la pregunta 6 es la más sencilla, ¿no? Muy bien, chicos. Ahora, ten en cuenta que estás realizando esta actividad para conocer más sobre los textos expositivos y la importancia de que sean confiables, lo cual vas a ir profundizando en los siguientes días. Como nosotros sabemos, toda esta semana estamos manejando o conociendo más aquella información que estamos obteniendo y si es o no es confiable. Y el día de hoy nos tocó leer sobre textos expositivos. Muy bien, chicos. Después de haber realizado esta actividad, reflexiona y pregúntate, ¿qué aprendí hoy sobre los textos expositivos y la importancia de que los textos deben ser confiables? ¿Cómo lo hice? ¿Será importante conocer la información que yo tengo si es o no es confiable? ¿Qué se me hizo fácil y difícil al responder las preguntas sobre los textos que leí? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Reflexionen, chicos, de cómo tú estás realizando tus actividades. ¿Estarás logrando la meta trazada del día de hoy? Pregúntate y reflexiona. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.